Bueno, pues vamos a ir empezando y los compañeros que vayan llegando, pues que se vayan uniendo poco a poco. Bueno, algunos nos conocemos, para otros es la primera vez que coincidís, que os apuntáis a un webinar, ¿vale? Mío, de Instituto Fission Mind. Para los que no me conocéis, soy Marta García, soy acupuntora y fisioterapeuta. Tengo un doctorado en acupuntura por la Universidad de Pekín y también he estudiado técnico superior en medicina tradicional china. Sobre todo me he ido especializando después en técnicas de acupuntura distal, ¿vale? Y en especial la acupuntura Tung. La verdad es que la acupuntura Tung, desde que la conocí y empecé a trabajar con ella, me enamoró. ¿Vale? Seguro que si alguno ya tenéis formación en acupuntura Tung, ya sabéis que es sorprendente y es que no deja de sorprenderos nunca. La potencia, la rapidez con la que funciona es espectacular. Entonces, todo ello me llevó a buscar todo tipo de formaciones en acupuntura Tung para ampliar, ¿vale? Y he ido estudiando con distintas personas y distintos discípulos, porque ahora ya hablaremos un poco de que hay distintas teorías en torno a la acupuntura Tung. Y lo que más me gustó y los que más me llenaron fue el doctor Wei-Che Yang, ¿vale? Discípulo directo de Master Tung, y con Susan Johnson, ¿vale? Ellos fueron los que más me llenaron, más me gustaron y con los que he realizado la formación completa. Y esa es un poco la línea que yo sigo a la hora de explicar acupuntura Tung. Bueno, pues os voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Para que podáis ver la presentación. Y sobre esto os voy explicando. Bueno, Instituto FisioMind es una escuela de acupuntura principalmente online, ¿vale? Damos también seminarios presenciales, pero sobre todo nos hemos especializado en la formación online y especialmente en la formación en acupuntura Tung y acupuntura distal combinada, ¿vale? Esas son las dos formaciones que impartimos en el instituto. La verdad es que la formación online nos ha permitido atravesar todo tipo de fronteras y es maravilloso porque en el mismo seminario pues hemos podido, en la última edición que hicimos del curso de acupuntura Tung, tuvimos alumnos de un montón de países, ¿vale? No solo de España, de Suiza, de Portugal. Y después, lo que es América, teníamos de Uruguay, Costa Rica, Panamá, Colombia, ¿de dónde más? De México, de Argentina también, ¿vale? De Uruguay y de Estados Unidos. La verdad es que hemos tenido un curso muy internacional que además nos ha enriquecido mucho, ¿vale? Con las aportaciones de los compañeros de distintas partes del mundo. Ha sido muy enriquecedor. Entonces es lo bueno que nos ofrece ahora lo que es la formación online, que nos permite llegar a muchísimos países donde de forma presencial sería muchísimo más complicado. Bueno, los cursos que impartimos son principalmente una parte online en directo y otra parte de clases grabadas, ¿vale? Eso nos permite, al tener algunas clases grabadas, ampliar muchísimo más en el temario, ¿vale? Por eso, por ejemplo, el curso de acupuntura Tung es un curso al final de 60 horas en los que estudiamos todos los puntos de forma muy exhaustiva y profunda. Después también tenemos algunos cursos, como los de distal combinada, que son bajo demanda, ¿vale? O en diferido. Son cursos que ya se impartieron en directo y ahora están grabados y entonces están disponibles y os podéis inscribir cuando queráis, ¿vale? Y tendréis acceso a todas las grabaciones. Y esos son los dos tipos de cursos que tenemos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, ¿vale? Para mí la verdad es que es un placer poder compartir con vosotros este webinar, porque a mí me encanta iniciar a la gente en acupuntura Tung, porque hay mucha gente que no lo conoce.
o no saben hasta qué punto las ventajas que tiene y lo que se puede conseguir con acupuntura TUN. Entonces a mí me encanta hacer estos webinars de introducción para que la gente lo pueda conocer, ¿vale? Incluso en la web hay un par de cursos cortitos gratuitos del uso de los puntos Mu, Muyan o el 3304, Huo-Chan, para que podáis verlos y podáis usarlos en consulta. Y entonces, en cuanto empecéis a usar puntos de TUN en consulta, os vais a sorprender. Entonces, la verdad es que me encanta porque lo que intento es que la acupuntura TUN llegue al mayor número de personas posibles, ¿vale? Porque así, al final, más pacientes se van a beneficiar de su potencia. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tenéis, este es el maestro TUN y vamos a hablar un poquito sobre él, ¿vale? Bueno, la acupuntura TUN era un sistema familiar secreto, ¿vale? Era un sistema que iba pasando de padres a hijos que se iban enseñando esos puntos. Hasta que en los años 60, ¿vale? Desde 1962, Master TUN Chin Chang, que le podéis ver en la foto, decidió acoger a discípulos en su clínica para poder transmitir ese conocimiento y que no se perdiera, ¿vale? Porque realmente era una pena que ese conocimiento se perdiera. Entonces empezó a coger discípulos y les enseñaba en su clínica para que pudiesen practicar la acupuntura TUN y no se perdiese. Entre los años 60 y 70 pasaron unos 73 discípulos directos, ¿vale? Considerados como discípulos, pero también pasaron muchos más estudiantes, ¿vale? Se calcula que cientos de estudiantes pasaron por la clínica del Dr. TUN a aprender este sistema. Pasa que los discípulos directos son los que pasaron más tiempo con él y entonces están como más autorizados, saben más, ¿vale? Porque el Master TUN les transmitió todos sus conocimientos. Ahora después hablaremos un poquito sobre el tema de los discípulos y las distintas teorías. Bueno, es un sistema que está muy extendido en Taiwán, ¿vale? Más que en China, está extendido en Taiwán. Por eso a veces se genera la confusión que hay gente que dice que la acupuntura TUN no es acupuntura china, sino que es acupuntura taiwanesa, ¿vale? Muchas veces yo he escuchado ese comentario y realmente no es así, porque Master TUN era chino, ¿vale? Pero después de la guerra, al hacerse más poderosos y tomar el poder los comunistas, Master TUN se fue a Taiwán, ¿vale? A Taiwán. Y entonces ahí es donde se asentó y desarrolló la mayor parte de su práctica clínica, ¿vale? Por eso ahí es donde se hizo famosa, ¿vale? Pero no porque sea de ahí, sino porque Master TUN se fue allí, ¿vale? Porque realmente ahora veremos que la acupuntura TUN tiene bases de la acupuntura china. Bueno, y se hizo muy, muy famoso, ¿vale? Muy, muy famoso. ¿Y por qué se hizo tan famoso Master TUN? Porque conseguía resultados espectaculares, ¿vale? Unos resultados sorprendentes desde la primera sesión, ¿vale? Fijaros, son puntos con un potente efecto terapéutico, ¿vale? Son puntos extras, algunos coinciden que están en el recorrido de los meridianos y otros están fuera de los meridianos, ¿vale? Algunos coinciden con puntos de acupuntura clásica. Lo que pasa es que es verdad que Master TUN añade indicaciones y otros son totalmente distintos, pero tienen un potente efecto terapéutico. Ahora hablaremos un poco más sobre eso. Y además se junta que con muy pocos puntos consigue resultados espectaculares y además se reduce el número de sesiones, ¿vale? Entonces, eso hizo que se hiciese muy famoso en Taiwán. ¿Por qué? Porque fijaros, si alguno ha estado en China, seguro que pensó lo mismo que pensé yo cuando estuve allí. Tú vas a los hospitales y ves cómo aplican la acupuntura. Y dices, maravilloso, pero fijaros, en China las sesiones son diarias, ¿vale? El paciente viene cada día a recibir acupuntura. Y los protocolos son, pues 10 sesiones son un ciclo y a lo mejor para un problema hay que hacer 2, 3 ciclos. Entonces, fijaros. Y entonces el paciente empieza a mejorar. Después de cada ciclo, cuando ha hecho un ciclo de 10 sesiones, el paciente empieza a mejorar. Entonces, eso está muy bien allí, es muy bonito, pero
claro, lo que yo pensaba, esto yo no lo puedo trasladar a mi consulta, ¿vale? A mi consulta en España. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay compañeros de distintos países, pero claro, si la acupuntura no está dentro de un sistema de salud que esté subvencionada, en la mayoría de los países las sesiones de acupuntura son privadas. Entonces, claro, si el paciente tiene que costearse cada sesión de acupuntura, tú no puedes decirle que tiene que hacer 10 sesiones para empezar a mejorar, porque lo que va a pasar es que el paciente no va a terminar el tratamiento, eso está clarísimo, porque si tiene que esperar a 10 sesiones, bueno, esperar y pagar 10 sesiones para ver un resultado, lo que pasa es que el paciente abandona el tratamiento, ¿vale? Entonces, esa forma de plantear la acupuntura en ciclos, como se hace en China, no la podemos trasladar a los países donde la acupuntura es privada, ¿vale? Si la acupuntura es privada, el paciente tiene que notar una mejoría desde la primera sesión, ¿vale? Es decir, desde el primer día que viene el paciente en consulta, se tiene que ir con muchísimo menos dolor, ¿vale? O incluso sin dolor. Tiene que notar efectos desde la primera sesión. Y eso es lo que podemos hacer con acupuntura TUM, ¿vale? Con la acupuntura TUM, el paciente va a notar la mejoría en menos de un minuto, ¿vale? Y una mejoría importante, ¿vale? A lo mejor del 80% o incluso una mejoría completa del dolor. Entonces, eso le anima a seguir. Es verdad que a veces, si un problema es muy crónico, tenéis que hacer más de una sesión y el efecto se va acumulando, ¿vale? Cada sesión que hacéis, pero desde la primera ya tiene que haber mejorado mucho. ¿Vale? Lo que no puede ser es, cuando hayas hecho 10 sesiones ya valoramos si ha funcionado o no, o tienes que poner un punto 4 o 5 veces durante 4 o 5 sesiones para notar un efecto. No, no, ahora hablaremos de ello, ahora hablaremos de lo que dicen los clásicos al respecto. Entonces, eso es lo bueno de la acupuntura TUM. Y es lo que le hizo hacerse famoso en Taiwán, porque fijaros, en Taiwán iban a tratarse a su clínica mucha gente de zonas alejadas. Y lo bueno de la acupuntura TUM es que, aunque tuviesen que viajar largas distancias, le permitía separar las sesiones, ¿vale? No eran sesiones diarias, sino que podían ir una vez a la semana. Y entonces los pacientes podían venir desde ciudades alejadas a tratarse. Y como además eran pocas sesiones, pues a lo mejor tenían que venir 2, 3 o 4 veces, nada más. ¿Vale? Por eso se hizo tan famoso, porque venían muchos pacientes, incluso de zonas muy alejadas, ¿vale? De su consulta. Y todo eso gracias a que se hizo famoso por los resultados que conseguía. Fijaros, tenerlo en cuenta, si vosotros un paciente con una tendinopatía del hombro, le ponéis las agujas, le duele tanto que no puede subir, que no puede subir más de esto, y le ponéis 1 o 2 agujas y de repente hace así, y puede subir hasta arriba sin dolor, que es lo que podemos conseguir con acupuntura TUM. O sea, ya no es que ese paciente se vaya a tratar todo lo que sea, ¿vale? Va a venir a la siguiente sesión a tratarse otra cosa, es que se lo va a decir a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, se va a quedar tan alucinado que se lo va a contar a todo el mundo. Entonces, al final, eso es lo que pasó con la consulta de TUM y es lo que pasa muchas veces cuando empezáis la acupuntura TUM, que los pacientes se quedan tan alucinados que se lo van contando a todo el mundo y entonces el boca a boca, al final la consulta va a trabajar os va a funcionar solo con el boca a boca de un paciente a otro, ¿vale? Porque es tan sorprendente que incluso en algunos sitios lo llaman los puntos mágicos de Master TUM, por eso, porque dices, ¿cómo es posible que ahora pueda subir el brazo hasta arriba? No son mágicos, o sea, tiene su explicación, ahora veremos que tiene su explicación según los clásicos de acupuntura. Pero es que es tan sorprendente que incluso tú como acupuntor dices, madre mía, por eso no deja de sorprenderte. Y por eso se hizo tan famoso, ¿vale? Master TUM. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, fijaros, tener la capacidad de conseguir que el paciente mejore de esta forma desde la primera sesión es una herramienta en consulta impresionante. Por eso yo desde que conocí la acupuntura TUM es que me enamoré de la acupuntura TUM. ¿Vale? Me enamoré y ya todo giraba en torno a la acupuntura TUM. Bueno, pues vamos a ver un poquito de historia. Vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, hay 73 discípulos directos reconocidos de Master TUM.
aquí quiero hablar un poco porque hay 73 discípulos y hay distintas teorías. Y eso es importante que lo sepáis para que no os lleve a confusión. Fijaros, al final cada discípulo pues cuenta un poco la historia como la vivió, ¿no? Por así decirlo. Pero es verdad que todos coinciden en una cosa, y es que Master Tung era muy callado, era muy reservado. ¿Vale? Eso además nos insistía mucho el doctor Wei Che-yang en los seminarios, que Master Tung no llegaba y a los discípulos les daba una clase como tal, ¿vale? O les explicaba la teoría para que todos captasen lo mismo. No, no lo hacía así, sino que él iba tratando a pacientes y los discípulos iban detrás. Y entonces iban apuntando los puntos que había usado el maestro y después le preguntaban al paciente qué le pasaba. Y entonces, en base a lo que le contaba el paciente y ellos, las notas que habían tomado, pues iban sacando sus propias conclusiones. Entonces, claro, ahí si os fijáis, cambia mucho, ¿vale? De lo que puede haber visto un discípulo a lo que ha visto otro y las interpretaciones que ha sacado. Por eso, porque no había una teoría estandarizada que el maestro fuese transmitiendo a todos igual. Entonces, al final, cada discípulo con lo que había visto, el tiempo que había estado con el doctor Tung, pues sacaba sus propias conclusiones. Incluso después del tiempo que estaban con Master Tung, cada uno se iba a su ciudad, ¿vale? Incluso a distintos países. Y fijaros, desde los años 60, 70 hasta ahora, de lo que aprendieron a lo que han ido practicando, esas teorías aún han evolucionado más, ¿vale? Con su práctica. Por eso, depende del discípulo con quien nos forméis o la línea que siga, la explicación en torno a las teorías de acupuntura Tung puede ser totalmente distinta. ¿Vale? Por eso, porque cada uno sacó sus propias conclusiones. Entonces os vais a encontrar con discípulos que explican la acupuntura Tung en torno a la teoría de los 5 Zhang, ¿vale? A la teoría del nervio. O como el doctor Wei Che-yang, que a mí es la que más me gustó y es la que sigo y la que uso, en la que imparto en mis formaciones, yo sigo esa línea a la hora de explicar acupuntura Tung, es según la teoría de meridianos, ¿vale? Porque me parece la más fácil y la más asequible. Pero esa es la explicación que hay gente que le ha hecho que dice, bueno, me decían, Marta, es que tú estás explicando algo que a mí no me habían explicado nada parecido a eso y yo ya he hecho un curso o 2 cursos de Tung y lo que estás diciendo tú no tiene nada que ver con lo que me han explicado. Pues esa es la razón, porque depende de con la persona que tú hayas estudiado y la línea que siga, del discípulo que siga, la explicación teórica va a ser distinta, ¿vale? Por eso si alguno ya tiene formación en acupuntura Tung, a lo mejor al ver cómo explico yo ahora, que voy a hacer unos ejemplos, os puede chocar un poquito, ¿vale? Bueno, pues yo principalmente he hecho la formación completa con el doctor Wei Che-yang y con Susan Johnson, ¿vale? Son con los que he realizado tanto los cursos iniciales como los cursos avanzados. Pues os voy a explicar un poco, por si no los conocéis. El doctor Yang, el doctor Wei Che-yang, es discípulo directo de Tung. Es quizá muchos reconocen que es el discípulo más académico, por así decirlo, de Master Tung. Yo tuve el privilegio de poder conocerla en persona y la verdad es que es una persona, un hombre que devora los libros, o sea, se le ve, es un hombre sabio, es un hombre que devora libros y es un hombre con una mente súper inquieta, incluso ahora que ya que tiene más edad, ¿vale? Que ya es mayor, le ves que nos dijo eso, voy a dejar de pasar consulta porque me quiero dedicar al estudio, ¿vale? Entonces él era, tengo que buscar cómo explicar todo esto, cómo darle sentido a esto. Y leía y leía y leía y estudiaba. Y entonces ha sacado un montón de teorías en torno a la acupuntura. Entonces la verdad es que es una maravilla. Bueno, en torno a la acupuntura tú, incluso en torno a la acupuntura clásica, ¿vale? Ha sacado un libro de los 5 puntos su transporte que es maravilloso. Entonces eso es una mente inquieta y gracias a él pues podemos entender mucho mejor la acupuntura. A mí la verdad es que su forma de ser me fascinó, me impresionó. Y bueno, Susan Johnson, la doctora Lee, doctora Miriam Lee, fue estudiante que estuvo con Tung en la clínica. No está reconocido como discípulo de Tung, sino que fue una estudiante que aprendió el sistema de Tung y después se fue a Estados Unidos. ¿Vale? De hecho,
se la reconoce como que fue la acupuntora que llevó la acupuntura a Estados Unidos, la primera que empezó a hacer acupuntura en Estados Unidos. Y enseñó, sobre todo, manejaba el sistema de Tung. Por eso el sistema de acupuntura Tung está tan extendido en la costa oeste de Estados Unidos. Por eso, porque ahí fue donde fue la doctora Miriam Lee. Incluso después, como conocía al doctor Yang, le invitó a irse allí a vivir con ella y practicar la acupuntura en esa zona de Estados Unidos. Bueno, pues Susan Johnson, desde muy jovencita, cuando empezó a trabajar con acupuntura, empezó a trabajar con la doctora Miriam Lee y hasta estuvo muchísimos años trabajando con ella en consulta, ¿vale? Y absorbiendo y aprendiendo de ella. Y lleva más de 30 años impartiendo formaciones de acupuntura Tung. De hecho, es uno de los referentes internacionales más importantes en acupuntura Tung. Entonces, la verdad es que formarme con los dos fue muy interesante porque el doctor Yang explicaba todo lo que sabía de la acupuntura Tung, que es impresionante. Y también a mí me chocaba mucho cuando fui varias veces a Londres a hacer las formaciones con Susan Johnson, cómo pues el doctor Yang al final tiene la mentalidad oriental, ¿vale? La mentalidad asiática. Y Susan Johnson explicaba la acupuntura Tung, pero desde el punto de vista occidental, porque nuestra cultura y nuestra forma de ser no son iguales. Entonces, la verdad es que estaba fenomenal porque ella nos explicaba los puntos en plan, bueno, este punto, esta combinación, o hay que explicarlo de esta manera para que aquí en Occidente no nos choque. Al final, en los que habéis estado en China, habéis visto, yo veía cosas que decía, Dios mío, esto no lo aguanta un paciente en España. O sea, no lo aguanta, ese dolor o esa técnica que le está haciendo no lo aguantan en España. O tienes que preparar al paciente, no puedes llegar ahí con una aguja tan gruesa y hacerle ese daño directamente, tendrás que ir de forma progresiva. Entonces ella te daba una visión mucho más adaptada a la mentalidad que tenemos en Occidente. Incluso a la hora de usar unos puntos o usar otros, que es verdad que a veces, oye, si ese punto duele y hay que usarlo, si hay que pinchar la planta del pie, porque va a ser espectacular cómo va a mejorar la visión, pues se pincha y ya está. Pero bueno, hay ciertas formas de pinchar para que duela menos. Entonces, toda esa visión occidental, la verdad es que a mí me pareció súper interesante. ¿Vale? Ahora además tenéis un libro, ha sacado un libro Susan Johnson con toda su experiencia y también es súper interesante y os lo recomiendo. ¿Vale? Es otra visión, ¿vale? Una persona con muchísimos años de experiencia y con otra visión y otra forma de acercaros a tú. Bueno, pues es un poco la línea que yo sigo en los seminarios, ¿vale? La que he visto con el doctor Yang y con Susan Johnson. Pues fijaros, el doctor Yang explica Tung siguiendo el sistema de meridianos. Para mí me parece que es lo más fácil, lo más sencillo y además de esa forma podemos tener una visión global de sistema de acupuntura. O sea, porque hay veces, hay veces que la acupuntura Tung se enseña como una lista de patologías o de síntomas y una lista de puntos para tratarlo, ¿vale? Y muchas veces se enseña así. Y no es así. O sea, la acupuntura Tung, si la explicamos según las teorías de los textos clásicos, como hace el doctor Yang, y por el sistema de meridianos, se convierte en un sistema global de tratamiento. Entonces, además, si ya tienes conocimientos de acupuntura, es muchísimo más asequible y te permite poder razonar cómo funciona cada punto y así entender las indicaciones. ¿Vale? Si este punto trabaja de esta manera, por eso consigue esta indicación. Entonces a mí me parece que es la forma más fácil, más sencilla y la que tiene más sentido, ¿vale? Para estudiar. Bueno, pues el doctor Yang lo estudió, lo explicó basándose en las teorías de los textos clásicos. De hecho, en los seminarios nos decía que empezó a hacer estas teorías, ¿vale? Vio que el sistema Tung lo podía explicar perfectamente a través de esas teorías y se lo transmitió al maestro Tung, que se lo revisó y nos dijo que Master Tung le había dado la aprobación, ¿vale? Que esas teorías que estaba desarrollando el doctor Yang eran correctas, ¿vale? Entonces, fijaros, si nos apoyamos eso en las teorías de los textos clásicos, explicaremos los puntos según el sistema de meridianos y trabajaremos con correspondencias. Al trabajar con las correspondencias, que ahora veremos un poco lo que son, las correspondencias significa que una zona
del cuerpo puede reflejar todo el organismo. Entonces podemos trabajar con zonas reflejas. Cuando trabajamos con zonas reflejas o con correspondencias entre meridianos, que ahora hablaremos un poco de ellos, lo que conseguimos es el equilibrio en todo el sistema de meridianos. Y al conseguir ese equilibrio, lo que se consigue es un efecto inmediato acupuntural, ¿vale? Eso es súper, súper interesante. Porque fijaros, si podéis ver el efecto de la acupuntura en menos de un minuto, eso os va a facilitar muchísimo la práctica clínica. Entonces, fijaros, ese efecto inmediato acupuntural ya se describe en los textos clásicos, ¿vale? Los veíamos en el clásico del Emperador Amarillo, en el Din Su, en el Neijin, ya en los textos clásicos y en el poema clásico de Biao ya nos habla de las correspondencias, de los sistemas de acupuntura distal y de ese efecto inmediato de la acupuntura. De hecho, los clásicos nos dice algo así, hay un pasaje que nos dice que la acupuntura tiene que ser como la naturaleza, que si nosotros en un día soleado clavásemos un palo en la tierra, la sombra debe aparecer al momento, ¿no? O sea, yo en un día soleado clavo el palo en la tierra, la sombra debe aparecer al momento. Pues los clásicos nos dicen que el efecto de la acupuntura tiene que ser igual. En el momento en el que ponéis la aguja, la sombra, el efecto que produce este punto tiene que aparecer al momento, ¿vale? De forma inmediata. Y que así es como funciona la acupuntura. Entonces, ese efecto inmediato lo conseguimos cuando trabajamos con correspondencias porque conseguimos un equilibrio de todo el sistema de meridianos. Entonces, fijaros, las ventajas, ahora os voy a exponer un poco las ventajas de conseguir ese efecto, esa mejoría, visualizar ese efecto en menos de un minuto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de las características principales. Ahora voy a desarrollar todo esto un poco más a fondo. Vamos a ver las características principales de la acupuntura Tung. Bueno, lo primero, el concepto de equilibrio, ¿vale? Los puntos de acupuntura Tung son reguladores. Fijaros, ¿qué es la acupuntura? Así a grosso modo. Bueno, pues la acupuntura se basa en que tenemos un circuito de meridianos que recorren todo el cuerpo. Entonces, si la circulación es uniforme, no hay un exceso, una insuficiencia, un bloqueo, no hay sintomatología, no hay enfermedad, ¿vale? Entonces, que no haya nada de eso depende de que el circuito de meridianos tenga una circulación uniforme. Pues eso es lo que conseguimos con los puntos de Tung. Los puntos de Tung regulan para que esa circulación sea uniforme en todos los meridianos, ¿vale? Y se consigue el equilibrio y desaparece la sintomatología. Además, eso, como son reguladores, pues no tenéis que complicaros pensando, ay, tengo que tonificar o tengo que dispersar. No, no, simplemente ponéis el punto, lo estimuláis para que llegue el Dechi y el meridiano se regulará y las zonas con las que tiene correspondencia se regularán también. Entonces, eso es muy, muy interesante. Fijaros, el diagnóstico se hace por órganos o meridianos afectados. Es decir, es muchísimo más sencillo el diagnóstico. Para trabajar con acupuntura Tung no necesitamos saber diferenciación de síndromes, ¿vale? La diferenciación de síndromes principalmente se usa para fitoterapia y para eso es imprescindible, para hacer una buena prescripción de la fitoterapia. Pero para trabajar con acupuntura Tung no necesitamos saber la diferenciación de síndromes. ¿Sabéis diferenciación de síndromes? Perfecto, porque os va a ayudar a afinar mucho más, ¿vale? A la hora de elegir los puntos y seleccionar y prescribir, pero no es imprescindible. Fijaros, simplemente tenemos que ver qué órgano es el afectado. Pues elegimos puntos que traten el órgano afectado. El hígado, por ejemplo, pues el paciente tiene un problema de hígado. Pues yo no necesito saber si hay un bloqueo de hígado, una insuficiencia de yin de hígado, una insuficiencia de sangre. Simplemente voy a usar puntos que regulen el hígado y el hígado se regulará, ¿vale? Da igual cuál sea el síndrome. Por eso hay un problema de hígado, pues le pongo los amarillos y ya se regula y se soluciona el problema. Es verdad que hay otros puntos que a lo mejor pueden trabajar sobre el hígado de forma distinta y pues si conocéis todo el sistema, por eso yo explico el sistema entero de acupuntura Tung, no me limito a los dama principales, enseño todos los puntos, pues eso os va a permitir
afinar un poquito más. Por ejemplo, no, pues es que hay un bloqueo de hígado a nivel energético, pues uso este punto. O no, es un bloqueo, un problema de hígado más a nivel de orgánico, ¿vale? Hay una hepatitis, por ejemplo, a nivel orgánico funcional. Bueno, pues entonces mejor este punto. Pero fijaros que simplemente sabiendo que el hígado está afectado, solo con ponerle los amarillos ya va a empezar a mejorar, ¿vale? Y se va a solucionar. Entonces, simplemente con la sintomatología, ¿vale? Con una historia podéis ver qué órgano es el afectado y elegir qué punto tratan el órgano afectado. O qué meridianos son los que están afectados, dónde está el dolor, qué meridianos hay afectados. Y lo único que tenéis que ver es qué meridianos regulan al meridiano afectado y elegir los puntos. ¿Vale? Todo eso lo aprendemos cuando estudiamos las correspondencias, ¿vale? En el módulo 1. Entonces, como veis, es mucho más sencillo porque no me tengo que complicar con los síndromes. Los puntos son distales, ¿vale? Los puntos que punturamos con aguja filiforme están en los brazos y en las piernas. En el tronco y en la espalda lo que se hacen son microsangrados. Pero claro, se hacen con lanceta y entonces no tenemos riesgo de neumotórax, ¿vale? Porque la aguja filiforme, la puntura profunda, solo se hace en brazos y piernas. Esto convierte la acupuntura TUN en un sistema muy seguro, ¿vale? Porque nos quitamos el principal riesgo de la acupuntura, que sería el neumotórax. Pero es que además ya no solo el usar puntos distales no es interesante solo a nivel de seguridad, sino que al usar puntos distales a la zona afectada, ¿vale? Es decir, vamos a usar puntos alejados de la zona afectada, nos va a permitir dejar libre la zona donde está el problema. Entonces, por ejemplo, imaginaros, si un paciente, lo que hablamos antes, tiene un problema de hombro, pues yo los puntos no los voy a poner en el hombro, sino que a lo mejor lo voy a poner en la mano, lo voy a poner en la pierna. Y eso me va a permitir dejar libre el hombro, con lo cual cuando yo venga a los puntos, el paciente va a poder mover para decirme qué tal lo nota. ¿Vale? ¿Veis? Permite dejarlo libre. Si además le sumamos el efecto inmediato que habíamos hablado, que conseguimos al usar acupuntura TUN, pues eso nos permite en nuestros pacientes hacer un protocolo secuencial, ¿vale? Es decir, un protocolo secuencial adaptado a cada paciente. Como tenemos el hombro libre, pues yo le pongo el punto que creo y le digo que mueva a ver qué tal. Le hemos puesto un punto y ya no le duele nada, pues ya está, el paciente no necesita ninguna más. Le duele muchísimo menos, imaginaros, ya no le duele la parte de delante, pero ahora le duele la parte de atrás. Bueno, pues le añado los puntos que necesite hasta que al paciente ya no le duela nada, ¿veis? Entonces así podéis ir añadiendo las agujas, los puntos que vaya necesitando hasta conseguir controlar totalmente el dolor. Y eso es gracias a eso, al efecto inmediato, que en menos de un minuto ya sabéis si es suficiente o necesita otra aguja para otra zona o para reforzar esa zona. Y además el hecho de dejar la zona libre, porque al final, si hacéis acupuntura local, imaginaros, trato el hombro y pongo puntos locales, pues yo puedo elegir los que yo creo que van a funcionar, pero realmente, cuanto más experiencia tenga y más sepa, pues más probabilidades de éxito tengo. Pero realmente si yo pincho aquí, hasta que yo no quite las agujas y vea el paciente a ver qué tal lo nota, no sé si va a funcionar 100% o no. ¿Veis la limitación? Entonces, ¿y si le quitáis las agujas locales y le sigue doliendo igual? ¿Qué hacéis? ¿Le vuelvo a pinchar? ¿Le tumbo otra vez y le tengo otra media hora? Pues nada, la siguiente sesión usaré otros puntos. ¿Veis la diferencia entre decir, le estoy poniendo puntos y estoy viendo, puedo comprobar perfectamente cuáles son justo los puntos que son capaces de controlar el dolor en el paciente? Entonces eso es súper maravilloso. En consulta os va a transmitir mucha confianza. Bueno, pues fijaros, todo esto que estamos hablando de la acupuntura distal, de los puntos distales, ya se describe en el poema clásico de Biao Yaofu, ¿vale? Ya hablaba de estas correspondencias que ahora vamos a ver. Ya nos decía, hay que tratar los problemas en el lado izquierdo con puntos del lado derecho. Los trastornos locales con puntos distales, porque eso os va a permitir drenar el problema y eliminarlo. O tratar los trastornos de la cabeza usando los puntos de los pies. O sea, ya nos hablaba de estas correspondencias. Entonces vamos a ver brevemente un poco los tipos de correspondencias que tenemos, ¿vale? Para que os hagáis una idea.
Bueno, la correspondencia holográfica o TAI. La correspondencia holográfica se basa en que una zona del cuerpo refleja todo el organismo. El ejemplo más fácil para que lo entendáis es el de la oreja, ¿vale? La auriculoterapia. En la oreja se puede establecer una correspondencia de todo el cuerpo y a través de los puntos reflejos de la oreja podemos tratar cualquier trastorno del cuerpo, ¿vale? Eso con la auriculoterapia, lo mismo con puntos de la mano, que ahora hablaremos de ello. Pero podríamos hacer más correspondencias. Por ejemplo, pues vamos a reflejar todo el tronco en una pierna o todo el tronco en un brazo y podemos, pinchando en esas zonas reflejas que corresponden a la zona afectada, conseguiremos hacer tratamiento en esa zona, ¿vale? Distinta. Ahora lo vemos con un ejemplo que se va a ver mejor. Bueno, pues eso es lo que es la correspondencia holográfica y así evitaríamos pues pinchar localmente. Correspondencia entre tejidos. Esto es específico de la acupuntura TUM y sobre todo lo desarrolló el doctor Wei-Che Yang, ¿vale? Que ya os he hablado de él. Se basa en que hay determinados puntos que realizando una puntura específica podemos estimular cierto tejido y reforzar el efecto a nivel de ese tejido. Por ejemplo, podemos pinchar rozando hueso para estimular el tratamiento a nivel óseo, ¿vale? Entonces, en determinados puntos de acupuntura TUM se hace ese tipo de correspondencia para reforzar el tratamiento. Incluso también se puede establecer correspondencia según a qué tejido pertenece o sea, a qué órgano pertenece ese tejido. Por ejemplo, podemos pinchar rozando hueso para hacer una estimulación sobre el riñón, ¿vale? Porque el riñón es el que gobierna los huesos. Entonces, esa es otra de las correspondencias que también aprendemos en acupuntura TUM. Y la última es la correspondencia entre canales o meridianos. Esto se basa en que los meridianos, el circuito de meridianos, cada meridiano tiene unas relaciones extraordinarias añadidas con otros meridianos. De tal manera que esos meridianos que establecen relación y que se corresponden, significa que el meridiano A se establece correspondencia con el meridiano B. Y pinchando el meridiano A, yo voy a conseguir que se regule la circulación del chi en el meridiano B. ¿Veis? Es otra forma de hacer acupuntura distal. No es solo ir a otra zona, sino ir directamente a otro meridiano. Entonces yo pincho el meridiano A y se regula el meridiano B sin necesidad de pinchar localmente. ¿Vale? Entonces hay distintas correspondencias entre meridianos que nos ayudan. Entonces, en acupuntura TUM vamos a aprender estas correspondencias que nos van a servir para explicar, para entender y razonar las indicaciones de cada punto. Fijaros, al explicar TUM basándonos en los clásicos, lo vamos a entender muchísimo mejor, ¿vale? Ahí es donde vemos todo un sistema global de acupuntura. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo sencillito de la correspondencia holográfica. Fijaros, la correspondencia entre el miembro inferior y el tronco se basa en que podríamos reflejar todo el tronco sobre el miembro inferior, ¿vale? Y buscar los puntos reflejos del tronco en el miembro inferior, ¿vale? Entonces punturaríamos el miembro inferior y conseguiríamos el efecto en el tronco. Entonces, por ejemplo, el cuello correspondería a la zona del tobillo y la cabeza correspondería a la zona del pie. Eso significa que pinchando puntos en los pies yo voy a conseguir regular y conseguir el efecto a nivel de la cabeza. Fijaros, por ejemplo, tenemos puntos de acupuntura clásica que ya siguen esa correspondencia holográfica, pero a lo mejor nunca lo habíais pensado de esta manera. Por ejemplo, estómago 44 es un punto muy interesante para tratar la neuralgia del trigémino, ¿vale? Fijaros, puntos en el pie que me tratan la zona de la cabeza o cara. O, por ejemplo, el punto vesícula biliar 44 nos trata, que está aquí, el pozo, trastornos de los sentidos de los 5 zan, ¿vale? Nos trata la cabeza. O, fijaros también, vesícula biliar 41, pues nos va a tratar cefaleas, ¿vale? Fijaros, por eso hay tantos puntos. Si vais a las indicaciones de los puntos, vais a encontrar que hay un montón de puntos en la zona de los pies que tienen efecto sobre la cabeza, ¿vale? Este sería un ejemplo de correspondencia holográfica. Correspondencia entre meridianos. Ya hemos visto que pincho el meridiano A y se me regula el meridiano B. Entonces, fijaros, el punto 2208, Wansuni, Wansunar, los tenemos aquí, ¿vale? En el meridiano de intestino delgado.
¿vale? Meridiano de intestino delgado, meridiano Taiyang de la mano. Entonces, fijaros, el meridiano Taiyang de la mano se corresponde con el meridiano Taiyang del pie, ¿vale? Entonces, pinchando el meridiano de intestino delgado, voy a conseguir que se regule el meridiano de vejiga. Por eso, Wansuni y Wansunar es un gran punto para tratar los problemas cervicales en el meridiano de vejiga. 6609, Shuichu. Aquí lo tenemos. ¿Veis? La localización es muy similar a vesícula biliar 41. Entonces, 6609 está en el recorrido del meridiano de vesícula biliar. ¿Vale? Meridiano de vesícula biliar es el meridiano Shaoyan del pie. Entonces, el meridiano Shaoyan del pie, por correspondencia sabemos que me va a tratar el meridiano Shaoyan de la mano. Entonces, fijaros, meridiano de vesícula biliar se trata a sí mismo, porque ya sabemos que cuando pinchamos un punto distal, ¿vale? Un punto en el meridiano va a regular todo el meridiano. Entonces, este punto 6609 que está en el meridiano de vesícula biliar va a tratar meridiano de vesícula biliar y va a tratar, como hemos visto, también el meridiano de Sanyao. ¿Vale? Va a ser capaz de regular el meridiano de Sanyao. Y si además juntamos lo que hemos visto de correspondencia holográfica, hemos visto que puede usar puntos del pie para tratar trastornos de la cabeza. ¿Vale? Entonces ya hemos visto correspondencia de meridianos y correspondencia holográfica. Si afinamos un poco más en la correspondencia holográfica, vamos a ver que la articulación metatarso-falángica se corresponde más o menos con la zona del ojo y de la oreja. Entonces estos puntos que están en torno a esta zona se corresponden con esta zona de la cabeza. Entonces, como 6609 me trata meridiano de vesícula biliar y de Sanyao en esta zona, como veis, justo meridiano de vesícula biliar, que es este morado, y el verde, que es Sanyao, entran en el oído. Por eso 6609 va a ser un gran punto para tratar trastornos del oído, porque como veis es capaz de regular por correspondencia holográfica y correspondencia entre meridianos el meridiano de vesícula biliar y de Sanyao cuando justo entra dentro de la oreja y del oído. ¿Vale? De hecho, si afinamos un poco más, si veis el nombre se llama Shui Chu. Shui significa agua, ¿vale? Y agua, el elemento agua significa riñón y el riñón nutre los oídos, ¿vale? Con lo cual este punto es un gran punto para tratar trastornos del oído y tinitos, ya sea por alteración de vesícula biliar, ¿vale? Por alteración del Shaoyan, vesícula biliar Sanyao, o incluso por una insuficiencia de riñón, porque regula vesícula biliar, Sanyao, y además en su nombre tiene la palabra Shui, que es agua, ¿vale? Y se corresponde con riñón. Entonces, fijaros, ahora mismo a lo mejor si es la primera vez que oís hablar de correspondencias, estáis un poco abrumados como diciendo, ay, Dios mío, no me he enterado de nada, pero esto es un ejemplo y además lo he explicado como muy deprisa en el curso. Sí que explicamos esto despacio y en detalle, ¿vale? Para que entendáis perfectamente todo lo que estamos hablando, y ya no solo para que lo entendáis, sino para que vosotros mismos seáis capaces de pensar así, ¿vale? Lo que buscamos en el curso no es que os aprendáis una lista de puntos y de protocolos, sino que seáis capaces de razonar y de pensar por vosotros mismos. Entonces, fijaros, aprender al final la acupuntura Tung de esta manera, como la explicamos, no solo os va a servir para entender la acupuntura Tung y usarla, sino que además os va a permitir entender muchísimo mejor lo que es la acupuntura clásica. De hecho, todos los alumnos que empiezan a hacer acupuntura Tung, su forma de pensar en acupuntura cambia para siempre. O sea, ya piensan de otra manera, incluso aunque sigan usando también la acupuntura clásica o lo vayan combinando, su forma de pensar a nivel de acupuntura cambia para siempre, ¿vale? Cambiáis el chip y entonces dais un salto a nivel acupuntural muy, muy, muy importante. Bueno, pues esta sería la correspondencia entre meridianos. También vemos mucho sobre microsistemas, que son zonas más pequeñas que reflejan todo el organismo. Por ejemplo, los puntos de la mano de Tung, que son los que vemos en el módulo 1. Pues claro, en el módulo 1 vamos a ver varios microsistemas dentro de la mano, ¿vale? Microsistema de la columna vertebral, vamos a ver microsistema de los meridianos,
microsistema de los distintos dedos, vamos a ver también los trigramas en la mano. Entonces vamos a ver distintos microsistemas que están dentro de la mano. Pero fijaros, está tan desarrollada la mano en acupuntura Tung que es capaz de, a través de los puntos, tiene muchísimos puntos y a través de esos puntos podemos tratar cualquier alteración del organismo. ¿Vale? Vamos a tener puntos para medicina interna, para tratar corazón, pulmón, hígado, riñón, etcétera, o para tratar zonas del cuerpo, como es un dolor cervical o un dolor de rodilla o un dolor de cadera. ¿Vale? Cada zona del cuerpo la vais a poder tratar con la mano. Por eso el módulo 1 es un poco más largo, ¿vale? Y más extenso, porque vemos, en el módulo 1 vemos todas estas correspondencias que os he hecho unos ejemplos ahora, ¿vale? Vemos toda la teoría de correspondencias, pero además aprendimos todo el sistema de la mano, ¿vale? Solo usando la mano ya podéis tratar cualquier problema, ya podéis hacer un tratamiento acupuntural. Si no, pues también, si no queréis usarlo como tratamiento único, lo podéis añadir a vuestros tratamientos de acupuntura. O si sois terapeutas, masajistas, fisios, pues además de la terapia que estáis haciendo, podéis añadir puntos de la mano. ¿Vale? Solo con la mano ya podéis hacer un tratamiento. ¿Por qué está un tratamiento de cualquier parte del cuerpo? Porque en los otros módulos a lo mejor tenéis para tratar unas cosas o para tratar otras, pero en la mano podéis tratar todo, ya os digo, desde dolores en regiones del cuerpo a cualquier problema de medicina interna. Bueno, ¿por qué es tan importante la mano de Tung y por qué está tan desarrollada? Porque Master Tung era de la provincia de Shandong, de China, y entonces está cerca de Corea y tenía mucha influencia de Corea, entonces tenía la influencia de la manopuntura coreana, ¿vale? Por eso la mano de Tung es tan importante y está tan desarrollada. Entonces la mano la vemos en el módulo 1 porque así, una vez que sabéis todo lo que es el microsistema de la mano, podéis empezar a hacer cualquier tratamiento desde el primer día. ¿Vale? Solo con los puntos de la mano ya podéis, desde el primer día en consulta, empezar a hacer vuestros tratamientos con acupuntura Tung. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la acupuntura Tung? Bueno, pues lo primero que hemos visto, el efecto inmediato. ¿Vale? El efecto aparece en menos de un minuto desde que insertáis la aguja. Entonces, así sabemos exactamente los puntos que necesita. ¿Vale? Los vais a ir añadiendo hasta que consigáis la mejoría del paciente. ¿Vale? O ya no cada punto que añadís, si está bien seleccionado, va a mejorar hasta que en el momento en el que desaparezca, por ejemplo, el dolor, pues ya no necesita más. Eso puede ser con un punto o puede que necesite 2 o 3. ¿Vale? En cualquier caso, van a ser un número muy reducido de agujas. Se usan pocas agujas. ¿Por qué? Porque los puntos son muy potentes, los Dharma o combinaciones de puntos son muy potentes y además, como os permite ir haciendo el protocolo secuencial, pues vais a usar justo las agujas imprescindibles que necesita el paciente, ¿vale? Ya sea para el dolor o si tiene un problema de vista, pues en cuanto veáis que el paciente puede enfocar mejor, por ejemplo. ¿Vale? O que se le va el dolor abdominal o la distensión, ¿vale? O una inflamación articular. También nos permite conseguir la mejoría y resolver los problemas en menos sesiones, ¿vale? Eso es por la potencia que tienen los Dharma, nos permite reducir el número de sesiones. Eso es súper interesante en tratamientos privados, ¿vale? Porque permite que más personas puedan hacerse el tratamiento. Si al final un tratamiento necesita hacer muchas sesiones, pues habrá gente que no pueda permitirse hacer esas sesiones, bien por tiempo o por dinero, pero si son pocas sesiones es más fácil que lo puedan hacer. Incluso a la hora de probar y a ver si les funciona, ¿vale? Hay mucha gente que a lo mejor es reacia a hacer acupuntura, no creen que vayan a mejorar. Pues lo bueno de la acupuntura Tung es que es tan potente desde la primera sesión que imaginaros, a lo mejor os viene un problema que no habéis leído nada sobre él con acupuntura Tung o nunca lo habéis tratado, pero según lo que os cuenta, creéis que lo podéis tratar con puntos. Pues podéis tener la confianza de decirle al paciente, si esto funciona, o sea, si va a funcionar la acupuntura Tung en tu caso, lo vamos a ver en un par de sesiones, en 2 o 3 sesiones vemos si funciona o no. Y vamos, a ver, yo digo 2 o 3 sesiones por curarme un poco en salud,
porque es verdad que hay gente que, que necesitan haber mejorado muchísimo para sentir que han mejorado algo, porque yo realmente desde la primera sesión ya sé si mejora o no, ¿vale? Desde la primera sesión ya vais a ver una diferencia tan importante como para saber si la acupuntura TUN va a funcionar o no va a funcionar. Fijaros, por ejemplo, yo tuve un paciente que le había dado un ictus que le había afectado a la vista. Y además ya le había dado hace 4 o 5 meses. Ya sabéis que no es lo mismo tratar unas secuelas de ictus al principio que cuando ya nos acercamos a los 6 meses, ¿vale? La probabilidad de mejora se va reduciendo mucho. Aunque es verdad que con TUN yo he conseguido que el paciente mejore mucho, incluso 1 año o 2 años después, ¿vale? Pero no es igual que cuando está en la fase más reciente, ¿vale? Que lleva 1 mes o algo así. Entonces me dijo, ¿puedo mejorar con acupuntura? Y le dije, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Lo bueno es que si te funciona, lo vamos a ver enseguida, en 1 o 2 sesiones. Entonces, pues el paciente obviamente se animó, vale, pues vamos a probar, no pierdo nada. Incluso si no le funcionase, que va a perder 2, 3 sesiones. Otra cosa es que no, tenemos que hacer 10, 15 sesiones y ahí ya veremos si ha funcionado o no. Es un desembolso grande el que tiene que hacer, pero en 2, 3 sesiones lo más fácil es que sí se animen a seguirlo. Bueno, pues fijaros, ese paciente había perdido la mitad de la visión. Pues cuando le valoré al principio y la mitad del campo visual lo había perdido. Según se levantó de la camilla el primer día, había ganado hasta aquí, ¿vale? Desde aquí había ganado hasta aquí. Se quedó él y sus acompañantes alucinados. En la segunda sesión ganó hasta aquí. Y en la tercera sesión recuperó la visión completa. 3 sesiones. Un paciente al que ya le habían dicho, lo siento, pero ya esas secuelas se van a quedar así porque no ha recuperado nada desde que te dio el ictus. Un paciente que me decía, es que no puedo ver la tele, no puedo leer, no tengo equilibrio, me choco, me caigo. ¿Por qué? Porque le faltaba la mitad de la visión. Y en 3 sesiones ha recuperado la visión, recuperó la visión por completo y no le ha quedado ningún tipo de secuela. Entonces, fijaros la potencia de estos DAO+ y de estos tratamientos, ¿vale? Lo que podemos conseguir es, de verdad que os lo digo, que no va a dejar nunca de sorprenderos. Yo al final pues llevo con pacientes ya 18 años tratando pacientes y no he conocido ninguna técnica, ¿vale? Pero de nada, ni de fisio, ni de nada, que sea, ni de acupuntura, que sea tan potente como los puntos de TUN. O sea, de verdad que nunca va a dejar de sorprenderos. Entonces os animo a que siempre, cuando venga algún problema, pensad cómo podéis tratarlo y os animo a que probéis, que a que no os condicionéis, porque incluso cosas que crees que no van a mejorar, de repente mejoran. ¿Vale? Pacientes que habían perdido el 60% de la masa muscular en las piernas y en 3 sesiones sueltan los bastones y está dando paseos de 45 minutos. El otro día me decía un paciente ya desesperado que le habían dicho, empezó, no saben muy bien por qué le ha pasado, con una atrofia grasa en los muslos y había perdido más del 60%. Iba con 2 muletas, casi no podía andar. Los médicos ya le habían dicho que eso solo iba a ir a peor y realmente iba a peor porque dice que llevaba 2 meses que cada vez, que ya casi no podía andar. Le costaba un montón lo que era desde el coche que aparcaba en la puerta a subir a la clínica, ¿vale? Y entrar en la consulta. Y resulta que en 3 sesiones, 3, 4 sesiones, no solo viene sin las muletas y sin bastón, sino que además me dice que se ha dado paseos de 45 minutos. Entonces, fijaros la potencia de estos tratamientos y lo que podéis conseguir. Bueno, confianza del terapeuta. Esto es muy importante. ¿Por qué os transmite tanta confianza, ¿vale? Al terapeuta? Primero, el diagnóstico es muy sencillo, es muy fácil hacer bien el diagnóstico. ¿Qué órgano, qué meridiano están afectados? Ya está. Pero es que además, como vosotros ponéis las agujas en una zona distal, ya estáis monitorizando y estáis viendo si esa aguja es la que necesita el paciente. Es decir, lo pongo y el dolor mejora, pues necesita esa aguja. ¿No se la ha quitado del todo? Pues necesita alguna más. ¿Vale? Entonces, si le habéis puesto 1, 2, 3 agujas y habéis conseguido que el dolor, por ejemplo, de hombro desaparezca,
ya sabéis que vuestro tratamiento está siendo 100% efectivo. No, localmente las quitáis y si no necesitaba esos puntos y le sigue doliendo. Pero de esta manera sabéis que esas agujas que habéis puesto le controlan, le quitan el dolor y el paciente puede mover el hombro. Son justo las agujas que necesita el paciente. ¿Vale? Dejéis después la retención que necesite y ya está, pero dejéis la retención tranquilos sabiendo que vuestro tratamiento es 100% efectivo. ¿Vale? Entonces eso es una de las cosas maravillosas, ¿vale? De la acupuntura TUM. Entonces, bueno, vamos a ver. Pues esta ha sido una introducción, una aproximación a lo que es la acupuntura TUM y cómo explico yo la acupuntura TUM, ¿vale? Que muchas veces me hacéis preguntas, ¿y cómo lo explicas? Si yo he estudiado de esta manera, entonces así podéis ver un poco en qué consiste y sobre todo las ventajas que tiene. Entonces voy a aprovechar y os voy a explicar rápidamente en 5 minutillos cómo está estructurado el curso de experto en acupuntura TUM online y resolvemos si hay cualquier duda. Bueno, el curso de experto en acupuntura TUM antes le impartíamos de forma presencial y el año pasado ya empezamos a hacerlo de forma online. Al hacerlo online nos ha permitido ampliar muchísimo más el temario, ¿vale? Porque hay parte que son clases grabadas, con lo cual hemos ampliado y profundizado mucho más en el temario. Y además la ventaja que tiene es que, fijaros, el año pasado había muchos alumnos que eran un poco reticentes, no, es que yo lo quiero presencial, es que online, no sé si me voy a enterar igual y demás. Y al final están encantados, porque ¿cuál es la ventaja que tenemos a nivel de online? Ya no solo que no te tengas que desplazar si encima vives a miles de kilómetros, sino que como incluso cuando tú vas presencial a un curso, en el momento en el que estás cansado, ¿vale? Ya no estás absorbiendo ni la mitad de lo que podrías absorber si estuvieses fresco, ¿vale? Ya vas cansado y ya te cansas, no entiendes igual, no interiorizas igual. Y en un curso presencial, lo que no te hayas enterado se pierde y lo has perdido ya. Sin embargo, al hacerlo online, eso queda grabado o está grabado. Entonces, imaginaos, si en el seminario en directo estás cansado y dices, ay, esto que está diciendo Marta no lo acabo de entender, no pasa nada, porque después, al día siguiente o a los 2 días, te vas a la grabación, lo vuelves a ver y entonces ya sí que eres capaz de absorber el 100% de lo que yo estoy diciendo. O incluso hay algunas cosas que para entenderlas hay que verlas 2 o 3 veces. Bueno, pues como está grabado todo, lo podéis ver 2 o 3 veces para interiorizarlo bien o incluso para repasar, ¿vale? Dentro de 2 meses quiero repasar este punto, pues os vais y lo repasáis. Entonces, eso es algo que los alumnos lo valoran un montón y que a nivel pedagógico yo me he dado cuenta que realmente es muchísimo mejor, ¿vale? Y se consigue muchísimo más nivel con los alumnos. Bueno, pues el índice del curso completo de acupuntura TUM es 100% online, está estructurado en 5 módulos y 2 masterclass, ¿vale? Entonces el orden sería módulo 1, 2 y 3. En los módulos vemos las explicaciones de los puntos en detalle y en las masterclass, guías de tratamiento, aprendemos a combinar los puntos de los módulos. Es decir, en la masterclass guías de tratamiento aprendemos a combinar los puntos de los módulos 1, 2 y 3 y en la final los puntos de los módulos 4 y 5. En estas masterclass yo no solo, o sea, yo no doy una guía, no os doy una guía de para este problema hay que poner este punto, sino que os voy a enseñar a que vosotros mismos seáis capaces de razonar y jugando con todos esos puntos que hemos visto, hagáis vuestras propias prescripciones, ¿vale? Yo quiero que aprendáis a pensar en acupuntura TUM, ¿vale? Y a razonar vuestros propios protocolos, no una lista de protocolos y ya está, ¿vale? Entonces esas masterclass son muy interesantes para eso, para que aprendáis cómo combinar y adaptar los tratamientos a vuestros pacientes. Bueno, las masterclass son unas videoclases que están grabadas que explica todo eso, las guías. De hecho, lo podéis después imprimir esas guías y las tenéis en consulta como guía de consulta rápida, ¿vale? Y así, con un repaso rápido en consulta, podéis usarlo con los pacientes. Bueno, cada módulo de estos está compuesto por clases grabadas en las que explicamos todos los puntos de forma exhaustiva, material descargable para que podáis descargar, imprimir y tomar vuestras notas, ¿vale? Cuando veáis las clases o en el seminario en directo, vídeos demostrativos de puntura en primer plano. Fijaros, vais a ver cómo localizar y cómo punturar todos los puntos, ¿vale? En directo y en primer plano. Entonces, eso es súper importante
era un poco, yo creo, lo que les da un poco de cosa a la gente a la hora del online. Es decir, es que si no veo cómo lo pinchas, cómo lo haces en el presencial, pero aquí lo vas a ver y lo vas a ver mejor porque lo vas a ver en primer plano y las veces que tú quieras y lo vas a poder consultar las veces que tú quieras, ¿vale? Para que aprendáis bien cómo punturar cada punto. Y después, al final, un seminario en directo. Si no queréis asistir en directo o no podéis ver la grabación después. Desde el momento en el que os inscribís, ya se os abre todo el material disponible, ¿vale? Ya tendréis las clases grabadas. Entonces, lo ideal es inscribirse antes del seminario en directo en el curso, al menos un par de semanas antes, para que os dé tiempo a ver todas las clases grabadas con la explicación exhaustiva de los puntos. Y cuando lleguemos al seminario en directo, lo que haremos será un resumen de las cosas y aspectos más importantes de cada punto a nivel práctico, ¿vale? Entonces os sirve el seminario en directo para fijar conceptos. Si no lo habéis podido ver antes, pues no pasa nada. Veis primero el seminario en directo con las cosas más importantes y ya después iréis viendo las clases grabadas. Pero lo ideal, si podéis, es que os inscribáis antes para ver las clases grabadas y después ya asistís al seminario en directo y como aprendizaje se va a afianzar mucho más. Al final tendréis un test de autoevaluación para que podáis ver si habéis afianzado bien los conocimientos importantes o si por el contrario hay algún punto que conviene que lo repaséis, ¿vale? Porque se os ha pasado alguna cosa importante, y un diploma, ¿vale? Cada módulo tiene un diploma o certificado del Instituto Fisiomind como que habéis completado ese módulo. Y al final del módulo 5, que a este módulo solo podéis acceder si habéis hecho los anteriores, vais a tener un test que tiene preguntas del módulo 5 y algunas preguntas de los otros módulos. Al superar ese test, os podréis descargar el diploma avalado por la Asociación Española de Acupuntura TUN, ¿vale? El diploma será un certificado en el que pone: el Instituto Fisiomind y la Asociación Española de Acupuntura TUN certifican que el alumno ha superado los 5 módulos del curso completo de acupuntura TUN de 60 horas de duración, ¿vale? Al final del módulo 5 es donde sí que estará el diploma avalado, ¿vale? Porque ya certifica que habéis hecho el curso completo y que tenéis ese nivel avanzado de acupuntura. Bueno, me gustaría también enseñaros, que muchos dudáis, cómo es el curso de acupuntura TUN por dentro, ¿vale? Cuando os inscribís, qué es lo que podéis ver. Porque quiero que veáis cómo está estructurado por lecciones y por temas, porque eso es muy interesante para repasar. Entonces os lo voy a poner aquí para que lo podáis ver. Fijaros, una vez que os inscribís, aquí, y entráis, este por ejemplo es el módulo 1, pues este es el contenido del curso. Entonces fijaros, aquí tenéis primero el material para descargar, que tendréis pues las diapositivas y los materiales para tomar notas y un recordatorio de los meridianos también para que lo tengáis un poco como guía, ¿vale? Si no los tenéis muy frescos todavía. En el primer módulo, pues veis módulo de introducción a la acupuntura TUN. Y el tema, introducción a la acupuntura TUN. Y entonces fijaros, dentro de este módulo tenéis varias lecciones: introducción a la acupuntura TUN, bases teóricas, donde están las correspondencias, técnicas especiales, donde podéis ver Dong Chi, Dao Ma, profundidad de exerción y ventajas. Entonces fijaros, si por ejemplo yo entro en las técnicas especiales de acupuntura TUN, técnica Dong Chi, pues pincháis aquí y cada lección y cada tema tiene un vídeo, ¿vale? Es decir, cada uno de los temas no está asociado a un texto, sino que cada tema de estos, tanto las bases teóricas, como veis, técnica Dong Chi, pues la explicación de la técnica Dong Chi, correspondencias entre meridianos, pues fijaros, tenéis el vídeo de 16 minutos en la que os explico, igual que si estuviésemos en clase presencial, os voy a explicar cómo es la correspondencia entre meridianos. Lo mismo, por ejemplo, con pues la introducción en el siguiente módulo vemos todos los microsistemas, el diagnóstico palmar, veis, por ejemplo, correspondencias y los microsistemas. Pues igual tenéis el vídeo de las correspondencias y los microsistemas de la mano, ¿veis? O el diagnóstico palmar, igual, pues tenéis la clase, ¿vale? El vídeo de 45 minutos sobre el diagnóstico palmar, ¿vale? Para que aprendáis las nociones básicas del diagnóstico palmar.
Después también tendremos las explicaciones de los puntos de la mano. Y fijaros, vamos a ver todos los puntos, no los más importantes. Yo explico todos los puntos porque yo quiero que aprendáis a manejar bien todo el sistema. Y además lo tenemos estructurado por puntos. Es decir, cada uno de los puntos ODAMA tiene su vídeo explicativo. De tal manera que, a ver, al principio lo ideal es que veáis todos, pero si, por ejemplo, yo voy a repasar y quiero ver la explicación del 1109, pues simplemente venís aquí, pincháis en el 1109 y podéis ver, ¿veis? La clase de 6 minutos con la explicación del 1109. Entonces eso para repasar es muy interesante. O, a ver, Fouquet, que no me acuerdo, que lo quiero repasar. Pues localizáis Fouquet y ahí tenéis vuestra explicación de 15 minutos de Fouquet, ¿vale? Entonces, como veis, tenerlo así estructurado por vídeos, por temas, es muy, muy cómodo y muy, muy interesante, ¿vale? Puntos 1.1 y puntos 2.2, ¿veis? Todos tienen la explicación. Después aquí tenemos un análisis comparativo de los puntos. Esto es muy interesante porque os va a ayudar a diferenciar, es decir, bueno, pues si tengo varios puntos para tratar el corazón, ¿cuál tengo que usar? Que no lo sé. Bueno, pues en este análisis, ¿veis? Comparativo de los puntos, ¿veis? Pues puntos de pulmón, cómo tratan el pulmón, puntos de hígado, todos los puntos que tratan el hígado y de qué forma lo tratan, para que así sepáis cuál es el que tenéis que elegir, ¿vale? Por eso aquí, pues podéis ver, imaginaros, pues mira, corazón, aquí lo veis. ¿Veis el vídeo de cómo se explica? Pues veis, tenéis aquí todos los puntos y la forma en que trabajan, ¿vale? Ahora es que tarda un poquito en cargar, ¿ves? Ya se visualiza, ¿vale? ¿Qué más tenemos interesante? Los vídeos demostrativos. Esto es súper, súper interesante, ¿ves? Tenéis todos. Entonces, por ejemplo, lo ideal es que veáis todos para aprender a punturar, pero yo quiero ver cómo se puntura el 1119 sin Chan. Pues imaginaros, de hecho, algunos pacientes, algunos alumnos me dicen que esto les ayuda mucho porque como lo puedes ver también en el móvil, a veces cuando están en la consulta y dicen, pues te voy a poner el punto 1119 y el 1110 y el que sea. Pues antes de que venga el paciente, aprovechan y ven cómo punturar estos puntos, ¿vale? Entonces ahí veis cómo se puntura, en primer plano. O aquí, por ejemplo, pues igual, lo mismo con los 2.2. Pues yo quiero ver cómo se puntura Wansuni y Wansunar, que no me acuerdo o que lo quiero repasar. Pues buscáis directamente Wansuni y Wansunar y veis, ahí podéis ver, dais al play y os va a ir explicando cómo hacer la puntura. Entonces eso para tenerlo, para ver bien cómo se puntura y para tenerlo en consulta es muy, muy útil, porque muchas veces al final dudáis cómo se punturaba, era esta dirección, era la otra, y aquí pues a golpe de clic en un momento localizáis lo que necesitáis. Bueno, al final pues tendréis el test y una vez que tengáis el test pues os aparecerá hayáis superado el test, os aparece el diploma para poder descargarlo. Entonces así es como están estructurados y es lo que os vais a encontrar cuando os inscribáis este es el módulo 1, ¿vale? Pero los otros módulos están estructurados exactamente igual. Cada lección y cada tema tiene su vídeo explicativo, ¿vale? Para que lo podáis entender 100% y sepáis cómo localizar rápidamente lo que queréis buscar, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. Que os explico aquí otra cosa. En el curso de experto en acupuntura TUN, esta es la hoja de ruta que tenemos. ¿Veis? En el módulo 1 vamos a ver teorías básicas, técnicas especiales, microsistemas de la mano, diagnóstico palmar y los puntos 1, 1, 2, 2, ¿vale? Todo lo que es el sistema de la mano. Y este es el que el directo le vamos a tener en esta edición de 2022 en el 26 de noviembre, ¿vale? Tendremos el directo y ya está abierta la inscripción para que os podáis matricular si queréis empezar ya, antes del directo. Después, el módulo 2, veríamos los puntos del brazo 3, 3, 4, 4 y del pie 5, 5, 6, 6. En el módulo 3, los 7, 7 de la pierna y los A0, 0, o sea, incluso vamos a ver esos puntos añadidos. Después del 1, 2 y 3 tendremos la masterclass con las guías de tratamiento 1, 2 y 3, que será más o menos en marzo.
Después módulo 4 con los puntos 8.8 y los protocolos generales de medicina interna, y el módulo 5 donde veremos los 10.10, DT00 y VT00, ¿vale? Estos serán probablemente en mayo y junio. Tenéis todas las fechas en la página web, ¿vale? De los directos. Y este es el orden que tenéis que seguir para que el aprendizaje sea ordenado, ¿vale? Y vayáis ampliando. Y al final del módulo 5, pues la masterclass con las guías y protocolos de tratamiento de los módulos 4 y 5. Vale, dudas que había a nivel para realizar la inscripción, que también me habéis preguntado mucho. Hay dos formas de inscripción. Me preguntáis si podíais fraccionar el pago o pagar a plazos y demás. Bueno, pues si queréis podéis inscribiros módulo a módulo, ¿vale? Es decir, vais a ir inscribiendo y matriculándoos en cada módulo y la masterclass de forma individual, ¿vale? Los vais cogiendo de uno en uno. Entonces, por ejemplo, ahora que en noviembre es el módulo 1, pues os inscribís en el módulo 1 y después el módulo 2, que será para enero, pues en diciembre, enero, os inscribís en el módulo 2. El módulo 3 será para febrero, pues el módulo 3 en febrero, ¿vale? La masterclass será como marzo, abril, el módulo 4 en mayo, y el módulo 5 en junio, y después ya la masterclass para julio. Entonces, de esta manera, cada mes o cada 2 meses os podéis ir inscribiendo en lo que os toque, ¿vale? Tenéis el calendario ya en la página web. Y entonces así pues vais pagando los módulos de uno en uno para no tener que soltar todo, pues, todo el dinero de golpe. Aunque es verdad que la web también os da la opción, depende del país, de realizar el pago a plazos del curso completo, pero si no, lo podéis ir haciendo así de uno en uno. Si queréis inscribiros en el curso completo, es decir, los 5 módulos y las 2 masterclasses, hay una promoción, ¿vale? Que os sale más económico. Entonces, de esa manera haríais directamente la inscripción al curso completo y se os liberaría todo el material, ¿vale? Lo ideal es empezar con el 1, pero podríais puntualmente, pues justo quiero ver la explicación de los caballos. Bueno, pues podéis ir al 4 y veis los caballos o algún vídeo demostrativo. Eso es cuando os inscribís en el curso completo. Entonces os voy a explicar, ya que estamos, cómo hacer las 2 inscripciones, que también había duda, y así lo veis. Ahí. Para hacer la inscripción de una forma u otra, entráis en cursos, ¿veis? Acupuntura TUM. Aquí tenéis toda la información, el vídeo de explicación. Y entonces para inscripciones, inscribiros en los módulos de uno en uno, lo que os he dicho de la inscripción del pago fraccionado, ¿vale? Según vamos viendo los directos, si queréis hacerlo así, pincháis aquí y directamente veis módulo 1, módulo 2, simplemente tenéis que pinchar en el módulo que corresponda y ahí, ¿veis? Tenéis la inscripción. O si queréis salir de aquí y queréis coger, en vez de uno en uno, todo el curso completo, pues directo, simplemente pincháis en el curso completo de Acupuntura TUM, hacéis clic aquí y directamente os va a llevar al carrito, ¿vale? A la página de pago. Si ya tenéis una cuenta, pues aquí metéis vuestros datos. Si no, os dais de alta metiendo aquí vuestros datos para que os dé de alta como alumno. Y ahí ya podríais realizar el pedido y directamente os daría de alta en todos los seminarios, ¿vale? Entonces esas son las 2 formas de hacerlo. ¿Vale? Esas son las 2 formas. De todas formas, si tenéis cualquier duda, pues nos podéis escribir por Telegram o por email, ¿vale? O por el chat de la web. Bueno, pues os invito a todos a que entréis en la web, a echar un vistazo a todo, ¿vale? La web es www.institutofisiomime.com. Recordaros que está abierta, lo que hemos visto, la inscripción ya está abierta al módulo 1 del curso de experto en acupuntura TUM, clases grabadas, ¿vale? También os invito a que entráis a la web, igual que donde estaban los cursos de acupuntura TUM, están los cursos gratuitos, ¿vale? Hay 2 cursos gratuitos cortitos de los puntos Mu y Muyan y del 3304 Huochang, que son puntos de acupuntura TUM. Yo os animo a que os inscribáis porque así vais a poder ver cómo es el campus por dentro y también un poco la forma, aunque ya lo habéis visto en este webinar, pero la forma en la que explico la acupuntura TUM, para que veáis si os gusta, si os llena y si os apetece, ¿vale? Avanzar en la acupuntura TUM. Entonces os invito a que entréis y podéis aprovechar esos 2 cursos que son gratuitos.
Si alguno, pues a lo mejor pues no estoy preparado para un curso tan largo de 60 horas, es que ahora estoy estudiando, no me viene bien o lo que sea, pues también tenemos los monográficos de acupuntura distal combinada. Los monográficos de acupuntura distal combinada son cursos más cortitos, independientes, de 5 o 6 horas y están disponibles bajo demanda, ¿vale? Son cursos grabados que directamente entráis y os inscribís. La acupuntura distal combinada es un sistema que he desarrollado de especialización en el tratamiento del dolor con sistemas de acupuntura distal. Entonces, está estructurado por regiones para poder afinar al máximo el tratamiento. Entonces, el primero, que es el de lumbalgias y ciáticas, pues, por ejemplo, vamos a ver todos los sistemas de acupuntura distal para tratar lumbalgias y ciáticas. Pero además vamos a aprender cómo combinar esos distintos sistemas de acupuntura distal para conseguir el máximo efecto con menos agujas. Entonces, si alguien quiere especializarse en el dolor o no está preparado el curso de TUM y le interesa este tipo de curso, pues os animo a que le echéis un ojo, un vistazo a estos monográficos. Y ahora, bueno, al mes que viene también os invito, es el tercer Congreso Iberoamericano Online de Acupuntura y Medicina Tradicional China de la Fundación Europea de MTC. Es un congreso gratuito, ¿vale? Os podéis inscribir de forma gratuita. Y voy a realizar una ponencia de acupuntura TUM, ¿vale? Voy a explicar el tratamiento del bruxismo y los trastornos de la ATM. Es una ponencia de aproximadamente 1 hora en la que vamos a ver los puntos interesantes para el tratamiento de estas dolencias y cómo podéis elaborar vuestros propios protocolos para adaptarlos a cada paciente. Entonces os invito a que os inscribáis también, que es gratuito, y podéis aprovechar la ponencia y todo lo que os voy a enseñar en ese congreso, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Si queréis podemos aprovechar a través del chat si tenéis alguna duda sobre el curso que queráis plantear. Si os surge cualquier duda más adelante, pues ya os digo que a través de Telegram o del email pues me podéis consultar cualquier cosa, pero si hay alguna duda que queráis expresar ahora a través del chat, pues aprovechamos y os lo resuelvo en directo. Vale, vamos a ver. Bueno, creo que me he extendido tanto en la explicación de cómo funciona el curso que parece que no hay muchas dudas. Entonces, bueno, en cualquier caso, también en la página web tenéis otros 2 vídeos con una grabación de pantalla en la que os explico también un poquito cómo funciona el curso, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que tengáis, que queráis consultarme, pues me lo podéis decir. Vale, Nadina pregunta si queda grabada la sesión. Sí, va a quedar grabada y os enviaré un enlace para que la podáis ver, ¿vale? A vuestro email. Y así la podéis volver a ver o si alguien se ha tenido que incorporar más tarde, pues la puede ver completa, ¿vale? Así que quedará grabada y os la mando. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros hoy. Muchísimas gracias, ¿vale? Por haberme acompañado en esta sesión. Y nada, cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde estamos, ¿vale? En www.institutofisiomind.com. Un abrazo a todos. Nos vemos en clase.